llenes cada día, Señor, nuestras vidas con más de ti, Señor. Que lo terrenal, Señor, no nos sacie, Señor, sino tu presencia, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu cuidado para con nosotros, Señor. Llénanos más y más de ti cada día, Señor. Que, Señor, nos lleves a esa necesidad de ti, Señor. Que tú sacies nuestra necesidad de ti, Señor, cada día, cada momento, Señor. Oh, Salvador, esa es nuestra petición esta mañana. Gracias, Salvador, gracias, Señor. Oh, ven en medio de nosotros, Señor, y alimentanos, Padre bueno, háblanos de tu palabra, Señor. Gracias, prepara nuestras tierras, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por este nuevo día, Señor. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar en la casa de Dios, amén. Poder reunirnos, que el Señor nos hable una palabra de su corazón, amén. Vayamos ahí al Salmo 103, acompáñenme. Salmos 103. Salmo 103, verso 8. Verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta mañana, hermanos, vamos a estar meditando acerca del perdón. El perdón. Y el título para esta meditación se llama El increíble poder del perdón. Y quisiera que empezáramos a meditar sobre el perdón en este salmo. Este salmo nos describe una característica, un carácter de nuestro Dios, y es que Él es misericordioso y Él es clemente. A través de las Escrituras vemos ese nombre, es uno de los nombres de nuestro Dios. Sabemos que el nombre refleja el carácter de Dios, los nombres reflejan el carácter de Dios. Por ejemplo, todos los nombres que vemos en el Antiguo Testamento que terminan en Ías, por ejemplo Jeremías, Nehemías, Isaías, es Dios ahí en ellos, y una de sus características, consolador, restaurador, es Él. En el Nuevo Testamento lo vemos cuando se menciona un nombre, por ejemplo, Timoteo. Timoteo es el que honra a Dios. Timoteo. Teo es Dios y Timo es honrar. Timoteo. Y así hay muchos ejemplos. Pero hoy veamos el carácter del perdón de Dios. ¿Cómo es su carácter? Y dice: misericordioso y clemente es Jehová. Es su nombre, es misericordioso y clemente, es su carácter. Lento para la ira y grande en misericordia. Para que entendamos el perdón tenemos que empezar de dónde nace el perdón. Y aquí está la fuente, nuestro Dios, porque dice que misericordioso y clemente es ¿quién? Jehová. Veamos el verso 10. Bueno, el 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Luego en este salmo vamos a ver características, o nos empieza a ampliar ese carácter de misericordioso y clemente. Dice que no contiende para siempre, ni para siempre guarda el enojo. El verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
¿Cuántos podemos decir amén? En serio, Señor, tú eres misericordioso y clemente. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Él engrandece su clemencia, su misericordia a los que le temen. Y hoy lo oíamos en la palabra también profética, Él guarda a los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, ¿o no, hermanos? ¿Podemos nosotros estar aparentando delante de Dios? No. Él conoce, dice el verso 12 estamos, no, 11. Él conoce nuestra condición. El verso 14. Se acuerda de que somos lo mejor de la tierra. Se acuerda que ha escogido a lo más preciado, a lo fino, a lo mejor. Por eso nos ha reunido, porque aquí tenemos lo mejor de lo mejor. No, se recuerda que somos polvo, que somos nada. Él conoce nuestra condición y a pesar de eso, Él es misericordioso y Él es clemente. El verso 17, mas la misericordia de Jehová, y aquí nos va a definir cómo es ese carácter, dónde empieza y dónde termina. Dice, y la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esta característica es algo que me impresiona mucho del carácter de nuestro Dios. Es una sombra de su carácter. Él es eterno. Por ende, todas sus características, todo su carácter es similar a Él, son eternos. Dice que la misericordia y la clemencia de Jehová empiezan en el infinito y termina en el infinito. No tiene fin, es de eternidad, de una eternidad hasta otra eternidad. Así es la misericordia de Dios. ¿Y cuántos estamos agradecidos? Porque así es. Porque Él perdona los pecados desde la eternidad hasta la eternidad. Y la otra parte del verso también me da esperanza. Es animador porque dice, hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Ese dicho sobre los hijos de los hijos semeja a la eternidad también, es un ciclo que no termina. Por ejemplo, si yo le digo los hijos de Josué, ¿quién serían? Los nietos. Y si le hablamos a un nieto de Josué y le decimos que esta promesa es para tus hijos y los hijos de él, serían los tataranietos de Josué. Y si le decimos al tataranieto, esta promesa es para tus hijos y los hijos. Y así, hermanos, así con nuestros hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos. Esa promesa es para siempre. Va de generación en generación, porque Él es eterno. Amén. Que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Amén. Ahora, veamos unos versículos en la Biblia, porque es bueno que recordemos este mensaje del perdón. El perdón es un mensaje que lo vemos en las Escrituras, es el mensaje central del Evangelio, y es bueno que lo recordemos. Vayamos a Salmos. Salmos 130, verso 3. Miren esta verdad. Jehová es si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado
Isaías 1:18, veamos, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y estos versos están unidos unos con otros. El anterior dice, si mirares a los pecados, ¿quién podrá estar delante de Dios hoy si mirare los pecados Jehová? Y en Isaías dice que ustedes han visto la grana. ¿Sabe alguien qué es la grana? ¿Sabe qué es el color de la grana? ¿Quién? Ah, sí, es rojo, es rojizo. Y este versículo dice, si los pecados fueren como la grana, rojizos, están con sangre, están ensangrentados, tienen sangre en sus manos, sus pecados, de vida de otros. Así como cuando la tierra clamaba por la sangre de Abel, como Caín pudo haber sido perdonado. Caín tenía esperanza, porque Dios es misericordioso desde la eternidad hasta la eternidad. Luego veremos que también hay una parte que nosotros debemos hacer para tener el perdón de Dios. Pero si son como la grana, dice, como la nieve que es negra. ¿Alguien sí ha visto la nieve? ¿Quién ha visto la nieve? Yo la he visto en fotos, en videos. Es caliente la nieve, ¿verdad? Negra, ¿verdad? No, es fría y blanca, es lo más blanca. Y él enfatiza de nuevo, si fueren rojos como el carmesí también es rojo. Estas dos, la grana y el carmesí, se extraen de un gusanito, de un animalito, para luego teñir los colores. Por eso dice, si los pecados fueren enteñecidos o están sumergidos en el pecado, están teñidos, porque era un hilo blanco, una lana blanca metida en el carmesí o en la grana. Al sacarlo está rojo. Y dice, si fueren rojos o si fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana delante de Jehová. No importa. Si decimos, pero ¿cómo cuesta quitar un tinte? ¿Alguien ha intentado destintar algo? Cuesta. Pero para el Señor no. El Señor le está diciendo, Señor, aunque tú tengas un hilo de lana metido en carmesí, bien empapado, bien teñido estás en pecados, en las manos de Dios, Él lo convierte en blanca lana. Él le quita los pecados, quita ese sumergimiento que tenemos de pecado. Y es precioso porque, como el anterior decía, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse si nos ves rojos? ¿Quién, Señor, se podrá mantener delante de ti si nos ves como grana o como carmesí? Pero dice, pero en ti hay perdón, en ti hay salvación. Isaías 43:25. Él es esto lo que hace, dice yo. Y aquí detengámonos un punto, porque no está diciendo una persona cualquiera esta oración que vamos a ver después. No es cualquiera que lo está diciendo, sino que Jehová. Y Él dice, yo lo hago, yo soy el que borro tus rebeliones, porque tú eres bueno. No. Él lo borra por amor a sí mismo. Y no me acordaré de tus pecados, dice Jehová. Yo soy. Él es el que toma esa lana teñida en grana, en carmesí, lo toma y borra esos pecados. Isaías 55:7, más adelante, ahí mismo. Y aquí viene una de nuestras partes. Nosotros usualmente creemos que las cosas de Dios son de una vía. Creemos que solo Dios tiene que actuar en la caminata cristiana. Creemos que Él es el que debe hacerlo todo.
Y sí, él hace el 99.999999999, pero nosotros debemos hacer el .0000001%. Y miren esto. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino. Ok, aquí entonces para recibir la misericordia y el perdón de Dios hay que hacer algo también. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será perdonador, el cual será clemente, el cual tendrá de él misericordia, dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso les mencionaba que Caín tenía esperanza. Caín tenía esperanza. Nosotros tenemos esperanza delante de Dios. Pero hay una parte que debemos hacer y es dejar nuestro camino. Dejar nuestros pensamientos inicuos y pensar en Él. Pensar en su camino, tomar su camino. Él es el camino. Y dice, si hay algo bueno, algo de alabanza, ¿en qué pensar? En esto pensar. Dejemos, no hablemos de que pensamientos sean malos, inicuos. Si no estamos pensando en Dios, que Él es puro, Él es fiel, cualquier otro pensamiento, ¿qué será, hermanos? Vano. Pero pensemos cada vez más en nuestro Dios. Miqueas 7:18, vayamos ahí. Y esto es lo que hace con la grana y el carmesí, nuestro Dios. Verso 18, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en perdonar, se deleita en ser clemente, se deleita en ser misericordioso. Él se deleita, dice Jehová, es algo que se deleita hacerlo. Es un deleite para Él. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? ¿Qué esperanza, hermanos? ¿Qué Dios como tú, oh Señor? No sé si han tenido ustedes la oportunidad de estar aún en las aguas más claras. El Caribe tiene las aguas claras, se ve muy bonito, pero ya en unas profundidades, ya quizás de unos 40, 50, 100 metros, 200 metros debajo del agua, y las profundidades ya no hay luz, ya no llega la luz, ya no se puede ver. En la orilla, en los Caribes, si nosotros tiramos una concha, algo, la podemos detectar, ahí está, sí, aquí está, lo tengo a la vista. Pero Él dice que nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, las puso en lo profundo del mar, donde ni Él, bueno, Él sí lo ve todo, pero para nosotros están ocultos, están cubiertos, no lo vemos. ¿Qué, Señor, si viera nuestras iniquidades? Si las tuviera a memoria, no estaríamos aquí hoy, pero Él las echa a lo profundo del mar. Amén. Vayamos a Mateo 5. Y cuando pensemos en el perdón, pensemos en que nosotros hemos recibido el perdón de Dios primeramente, y que misericordioso y clemente se va para con nosotros. Amén. Veamos en Mateo 5, el verso 23, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda en el altar, del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quiero que hablemos acerca del perdón también ahora entre nosotros, entre hermanos, entre la congregación, entre la iglesia. En la naturaleza espiritual, así como tenemos nosotros la naturaleza física, la naturaleza que tocamos, el perdón es el inicio a una reconciliación con Dios.
Por ende, el perdón entre hermanos es el inicio de una reconciliación entre hermanos también. Y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, bueno, sigue alabando. Si no importa que tengan algo contra ti, tú continúa la vida. Ellos son los que se han ofendido contigo. Ellos son los que, porque si algo tiene algo contra ti, pues continúa. No, dice, detente, deja ahí tu ofrenda delante del altar y espera que Él venga a ti a pedirte perdón. Dice, y espera. Estoy leyendo, bueno, es que yo traje la versión de Alberto. Aquí la versión dice, anda, ve, dirígete hacia esa persona, camina hacia esa persona, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vayamos en Mateo 6:14. ¿Y por qué veremos? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante detenernos, hacer una pausa, verificar si yo tengo algo con un hermano, andar, reconciliarme con él y seguir con mi Dios? Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí está otro 0.001% de nuestra parte. Tenemos que nosotros perdonar a otros para que Dios nos perdone a nosotros nuestras ofensas. ¿Quiénes quieren presentarse como grana y carmesí delante de Dios? Yo no. Entonces perdonemos para que Él nos perdone. Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Y cuando estés orando, ojo, ya no estamos en la iglesia, ya no estamos trayendo la ofrenda al altar, sino que estamos en nuestro tiempo de oración, en nuestra casa, en el lugar secreto donde estemos. Y cuando estéis orando, perdonad, dice. Esta es una buena clave para cuando estemos orando. Cuando estemos orando, perdonemos. Si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es importante el perdón, hermanos. Es importante. Veamos Lucas 6. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. No perdonáis y no seréis perdonados. Así dice, ¿verdad? Viene diciendo, ok, hermanos, no juzguen, no condenen, pero sí perdonen. Ok, no, perdonen sin juzgar y sin condenar, les está diciendo. Perdonemos sin juzgar al otro, sin condenar al otro, pero perdonemos. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es importante que ejerzamos el perdón entre los hermanos, amén. Lucas 7:47. Por lo cual te digo que, y esa es una verdad muy preciosa de las Escrituras, lo vemos a través de todas las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, esta verdad dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y esa verdad es una verdad de Dios, es un principio de Dios. Aquel que a más se le perdona,
más ama, más está entregado en las cosas de Dios, está diciendo, está agradecido porque se le ha perdonado una gran deuda. ¿Cómo nos sentiríamos si nosotros hoy se nos perdonaran las deudas que tenemos? Gracias, Señor, ¿qué hago por usted? Le limpio el carro, le limpio los zapatos. ¿Qué hago porque me perdonó la deuda? Que nosotros así seamos con nuestro Dios, porque Él no solo nos puede perdonar las deudas económicas que tengamos, nos ha pagado una gran deuda por nosotros, ha dado su vida por nosotros. Que lo amemos, amén, que seamos parte de aquellos que amamos mucho al Señor, amén. Veamos Lucas. Lucas, acompáñenme a Lucas 24. Lucas 24, veremos cuál es el evangelismo que Dios espera. Nosotros conocemos el evangelismo, ¿verdad? Queremos que vengan otros y que conozcan a Dios. Pero el evangelismo es simple, el evangelio de Dios es simple también. En Lucas 24, el verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ese es un resumen del evangelio, que Dios, y tenemos que decir cuando evangelizamos, tenemos que decir el mensaje completo. Porque muchas veces decimos, Cristo murió en la cruz por ti, por mí, y está bien, pero el mensaje aún ahí está incompleto. Dios no está muerto, Dios no está en la cruz, dice, Él murió y resucitó. Ha muerto, hoy resucitó, y aún ahí el mensaje no está completo, hermanos. Él ahora está reinando en los cielos, a la par de nuestro Padre Dios, y ahí está nuestro Señor Jesucristo, el clemente y misericordioso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el mensaje. Nosotros a veces lo hacemos complicado, el mensaje del evangelio, pero sí les recomiendo que demos un mensaje completo. Sí, Cristo murió en la cruz por nosotros, ha muerto, sí, resucitó. Es importante que recalquemos que Él ha resucitado, vive y reina por la eternidad, y todos los cielos le dan gloria y honra. Y dice, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el punto 01 que debemos hacer, el arrepentimiento. Y miren el 99.99 que hace el Señor, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el evangelio, que te arrepientas, haz tu 1% y el Señor hará lo demás. Él perdonará tus pecados, si fueren como la grana o el carmesí, no importa para Él los ve blancos. Ese es el evangelio. En Hechos 3, 19, 20 lo afirma, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Cuántos necesitamos tiempos de refrigerio, hermanos? Que Él dice, la promesa es que envíe a Jesucristo en medio de nosotros. Pero ¿qué necesitamos hacer primero? Arrepentirnos y convertirnos. Pero esto, hermano, sí, esto es para los de afuera, hermanos. Esto es para, llevemos este mensaje a los de afuera. ¿Creen ustedes que aplica para nosotros también? Dice, queremos tiempos de refrigerio. Arrepintámonos, convirtámonos, y que nuestros pecados sean borrados, amén. Primera de Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Claro que sí, lo sabemos.
Los injustos no heredan el reino de Dios. Pero entonces, ¿dónde queda el carácter misericordioso y clemente de Jehová? Si Él es perdonador, Él perdona a todos, Él es el que perdona. Acuérdense, tenemos que hacer una parte también. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y acuérdense, le dice, y esto eran ustedes también, de esto eran algunos de ustedes. Y aquí viene una esperanza, y quiero que veamos el proceso de aquella lana que estaba tenida en grana y luego se convierte en blanca lana. Mas ya habéis sido lavados. Primero lo que el Señor hace es lavarnos con su sangre, con su palabra, nos lava. Luego nos justifica. No solo nos lava, no solo nos quitó ya la grana, ya quitó los pecados de nosotros. Ahora nos justifica. Y luego vamos a ver en otro verso anterior qué es justificar. Justificar es enderezar algo. No sé si algunos antes daban cursos de mecanografía y bueno, yo lamento no haber recibido ese curso, pero dicen que la justificación es algo, hacerlo recto. Hay unos párrafos que están así, pero justificarlo es ponerlo todo para acá y recto, a pesar que nosotros somos torcidos. Él nos justifica. Primero nos lava, nos quita la grana, ahora nos endereza y estamos, dice, ya habéis sido lavados, santificados. Estamos en ¿qué? 1 Corintios 6, ¿verdad? Santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Veamos Efesios 1:7. El proceso es que nos lava, nos santifica y luego nos justifica. La santificación es ponernos apartados para Él. Eso es santificado. Perdón, yo me confundí, me salté, pero es lavado, santificado y justificados. La santificación es ponerlo apartado para Él. Ahora en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En Él tenemos redención por su sangre. Y en Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ojo, y esto es muy importante, esto es justificado y también santificado, lo que vamos a leer. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, dice, nos ha trasladado, traslado. ¿Alguien ha estado en un traslado de casa, un homenaje de casa? Quiere decir que le llevamos de un lugar a otro. Y muchas veces es de un lugar a otro mejor, ¿verdad? Porque vamos cambiando, vamos mejorando. Y esto es justificado y santificado. Se lo voy a explicar. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos en un lugar de tinieblas, en el mundo de tinieblas, y nos ha tomado de ahí, de ese lugar, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bendición, hermanos. Y hoy decía, la clave para que el Señor venga también con nosotros es estar agradecidos. Pero decimos: Señor, pero yo hoy sí no tengo nada por qué agradecerte. Hoy no hallé nada. Señor, ¿por qué agradecer? Hoy nada has hecho por mí. Hijo, yo he trasladado tu vida de la oscuridad a la luz. Por eso tienes que estar agradecido eternamente. Él nos ha trasladado, hermanos, nos ha pasado del inventario negativo, de las cuentas por cobrar, de los débitos, de lo malo, nos ha trasladado
a lo positivo, ahora valemos, pero no por nosotros, sino porque la vida de Cristo está en nosotros. Y nos ha puesto, dice, en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Juan 1, el verso 9, si confesamos nuestros pecados, ojo, hagamos el 1%, hermanos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos que el Señor nos perdone, amén. También necesitamos perdonar, amén. Acompáñenme a Génesis 50, hermanos. Pero si perdonar es fácil, ¿por qué no perdonamos, hermanos? Si perdonar es fácil. Ya vimos todas las bendiciones y todo lo que recibimos al perdonar. Pero ¿por qué creen que se nos habla tanto del perdón en las Escrituras y el perdón entre hermanos? Porque es difícil, pero es necesario. Es difícil, pero es necesario. Vamos a ver una historia que todos la conocemos, está en Génesis 50, y es la historia de José, parte de la historia de José. Pero quiero que vean cómo el perdón trasciende, no solo para nuestro tiempo, sino trasciende para generaciones tras generaciones. ¿Saben qué le pasó a José, verdad? A José, un día, domingo por la mañana, un hermano no le dio la mano y se ofendió. Eso le pasó a José. O un día, también un domingo por la mañana, un hermano lo que estaba saludándolo así bien amenamente y el otro ni siquiera puso atención y José se ofendió también. O a veces pasan X situaciones y de veras una persona ofendió a otra, y así le pasó a José también. José lo ofendieron. ¿Cuánto les pasa eso a veces? Que nos vamos de la casa de Dios ofendidos. ¿Sí? Quizás sí. ¿Qué debemos hacer cuando oremos? Perdonar. Pero a José no solo no lo saludaron, no solo no le dieron hola, a José lo trataron mal, hermanos. ¿Alguien lo ha tratado a alguien así como a José aquí en la iglesia? No creo que a nadie. José fue vendido por sus hermanos, casi lo matan. Y lo vendieron, lo desterraron de su lugar, de su familia, fue desterrado. Pero como José es una imagen de un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, él no le pasó nada en su corazón. José se fue tranquilo allá a Egipto. Él decía, no, es que mis hermanos jugando están jugando conmigo ellos. Nada malo piensan para mí. En su corazón sano, limpio. No, hermanos, él era humano, él era persona como nosotros. Cualquier ofensa duele, hermanos. Cualquier ofensa daña. Pero ahí está la sangre de Cristo que sana, que salva. Y José está allá en Egipto y viene el verso 16. 15 creo que es. Viendo los hermanos de José que su padre estaba muerto, dijeron, hoy sí, quizás nos aborrecerá, pues quizás, todavía preguntan, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Tal vez se acuerda José todavía de lo que le hicimos, dice. Todavía se acordará José y me recuerda porque dice que Jehová no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y dice, todavía no sabemos si nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Entonces le enviaron a decir a José, tu padre, acuérdate José, el padre que tú amabas y que él te amaba, tu padre, no nosotros, no, tu padre,
Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por sus siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Y qué esperanza les dio ahí? Ellos estaban esperando la retribución o la deuda que tenían, el pago de su deuda. ¿Y cuál era el pago de su deuda? Desterrarlos, matarlos, hacer lo mismo que les había hecho a José, como mínimo. Pero dicen, no temáis. Y esta es cuando nosotros nos acercamos a Dios. También es un reflejo de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nosotros venimos con nuestra culpa. Y eso es algo muy, muy difícil de quitar, la culpa. Y luego hablaremos de eso. Pero la culpa, Dios no ve, nosotros somos los que estamos cargados con la culpa. Porque Dios nos lava, Dios nos salva. Nosotros andamos con ese peso de la culpa en nuestros hombros y nos hace cargar, nos hace pesados. Pero lo primero, ellos vienen cargados con ese peso de culpa. Los hermanos de José vienen cargados. Pero José les dice, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué tremendo, hermanos. El perdón de José hizo que mucho pueblo tuviera vida. ¿Y nuestro perdón, hermanos? ¿Nuestro perdón puede alcanzar también a muchas vidas? Sí, hermanos. Nosotros con una falta de perdón podemos estar limitando la bendición para un pueblo, para una nación. El verso 21, ahora pues no tengáis miedo. Y véanlo como que está hablando nuestro Dios aquí. No tengáis miedo. Ya su pecado ha sido perdonado. Ustedes han sido salvos. No teman. Yo sustentaré a vosotros. ¿Y qué dice? ¿De quién se recuerda ese? ¿Cómo es el carácter de Dios misericordioso y clemente? ¿Para quiénes? Para los hijos de los hijos. Y dice, no tengan miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Señor, gracias. Tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno. Que así seamos misericordiosos, hermanos. Hoy la palabra también decía misericordia es la que quiero. Nosotros muchas veces quizás detenemos la misericordia de Dios para nuestras vidas por no ser misericordiosos. Y recuérdense, misericordioso y clemente es sinónimo de perdón, porque Él es misericordioso y clemente. Acompáñenme a Mateo 18. Mateo 18, verso 21. A mí me gusta Pedro porque él lanza las preguntas que no vamos, ni cualquier otro discípulo, ni aún nosotros vamos a preguntarle a Jesús. Pero Pedro era directo, Pedro tenía ese carácter de decirle, bueno, yo pienso esto, tengo esto y te pregunto algo, Señor, para que me respondas. Y lo bonito de Pedro es que luego el Señor le responde y él es confrontado con la respuesta que recibe de Dios en todas las preguntas que vemos de Pedro, y él cambia. Por eso Pedro es uno de los cimientos de la iglesia después. Y le dice, Pedro, Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor,
Bueno, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Bueno, Señor, ya nos hablaste allá en el monte, también allá cuando estábamos pescando. Tú nos hablas del perdón, Señor, tú nos hablas de perdonar. Y bueno, Señor, yo lo quiero hacer, Señor, yo quiero hacerlo, pero Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Y se han preguntado la pregunta de preguntarse, ¿por qué dice hasta 7? ¿Hasta 7? Porque de repente se le vino a la cabeza a Pedro decirle hasta 7. Muchas veces nosotros perdemos los mensajes de la Escritura porque perdemos el enfoque a quién fue escrita, en qué tiempo fue escrita y en qué lugar fue escrita, o para quiénes. La Escritura fue escrita para nuestro pueblo de Israel. La Escritura en ese tiempo es un tiempo específico donde pregunta Pedro esto, y en ese tiempo los maestros judíos solían discutir la cantidad de veces que una persona tenía que perdonar. ¿Saben eso ustedes? Los maestros judíos en esa época, cuando Jesús está preguntando esto, porque oían, y no solo oían, sino que saben que Dios es misericordioso y clemente. Pero discutían, y los doctores de la ley habían llegado a la conclusión que un hombre debía perdonar a su hermano hasta 3 veces. Porque los doctores de la ley son aquellos que conocen la ley, conocen la Escritura, son los maestros, y dicen, bueno, ustedes tienen que perdonar. Pero hemos estudiado las Escrituras y vamos a perdonar hasta 3 veces. Hasta 3 veces. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hasta 3 veces? Decían, Dios en las Escrituras perdona. Dios a través de las Escrituras ha perdonado, es clemente y misericordioso. Siempre perdona, pero hasta 3 veces. En la 4ª vez trae juicio. Veamos. Y dice en Amós 1:3, por los 3 crímenes de Gaza, y por el 4º no los perdonaré. En Amós 1:6 dice, por 3 crímenes de Tiro, pero por el 4º no los perdonaré. En Amós 1:9, y lo mismo va diciendo de Edom, Amón, Moab, Judá, Israel. Está en Amós 1, 2, 3, y así viene diciendo, por el 4º no los perdonaré. Entonces Pedro creció oyendo a esos doctores de la ley, Pedro creció oyendo a los maestros, y él decía, bueno, Señor, tú nos has dicho que perdonemos. Y dice, pero, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y dice, bueno, la ley me enseña que 3, o sea, los doctores, la costumbre, tengo que perdonar hasta 3 veces. Pero si yo quiero ser misericordioso y clemente, lo voy a duplicar, voy a decir 6. Ya estoy siendo más misericordioso que Dios. Dios perdona 3 veces. Pues dice Pablo, no, pero dice Pedro, pero aquí falta algo, porque el 7 es el número perfecto, el número que cierra un ciclo, como los 7 días de la creación. Entonces dice, no, el 7 sería el perdón perfecto. Entonces viene y le dice, bueno, Señor, hasta 7. Volvemos ahí. ¿Qué dice el siguiente verso? El verso 22. ¿Qué dice el verso 22? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro se quedó, bueno, entonces, es bastante. ¿Cuántos son buenos para la matemática? ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. Gracias, ingeniero. 490 veces tengo que perdonarlo.
Bueno, entonces, pero acuérdense que nuestros hermanos judíos son bastante legalistas. Entonces, si llegan a 490, y ya te la voy contando, 490, hoy sí, una más, ay, sí, una más, y ya no te perdono. Bueno, entonces veamos otra. Veamos Lucas 17. Lucas 17, verso 4. Si tú, Lucas 17, verso 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, o sea, aquí volviendo a tomar lo que le dijo Pedro al Señor, bueno, 7, no, 70, pero si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Siguiente verso. El 5, por favor. Señor, aumentanos la fe. Bueno, ¿qué número le gustaría? ¿490 o por favor alguien que me multiplique 7 por 365 días? ¿Cuántos son 7 por 365? 2.555 veces al año pudiéramos perdonar a nuestros hermanos. Lo que el Señor les está diciendo no son a veces, no es algo que ustedes deben de ir recordando. No tienen que ir llevando la cuenta de hasta ya llevan, ya. Fíjate que con esta llevas 3, Carlos. 3, 4 que hacen falta. 4. No, cuando el Señor le dice hasta 70 veces 7, no es un número literal. No es algo que diga, bueno, entonces 490 veces. No, porque aquí son 2.335 veces. No es un número literal, sino le está diciendo mi misericordia y mi clemencia es desde la eternidad hasta la eternidad. Así quiero que perdonen ustedes. Así quiero que su perdón sea con sus hermanos para que yo sea misericordioso con ustedes. Y es muy precioso el perdón, porque nosotros muchas veces creemos que el perdón es humillarse. Tenemos la equivocada idea de que ir a pedir perdón es ir a humillarme. Pero no, el perdón es algo tan grande que nosotros le estamos diciendo, somos un mensajero de Dios, a decirle al mundo que el amor es mejor que el mal, que el rencor, que la envidia. Estamos diciendo que el amor tiene más peso que cualquier ofensa, que cualquier rencor, que cualquier dolor. Estamos diciéndole a nuestros hermanos y al mundo que Dios es perdonador. Pero ¿qué tal si nosotros vamos con nuestro mensaje a otros diciendo que Dios te perdona, pero yo no perdono? Me las deben, si contadas se las llevo, contaditas. No, hermanos, que no perdonemos contando las veces. Si 7 veces al día nos ofenden, Señor, 7 veces debemos perdonarnos. Es muy importante, el verdadero perdón puede liberar y superar el pasado, viviendo un nuevo camino, un camino lleno de amor, verdad y justicia, libre de sufrimientos y dolor, renovando las relaciones y permitiendo nuevas oportunidades de reconciliación con otros, restaurando vidas, para que las personas que hemos ofendido lleguemos en paz delante de Dios y en nuestras oraciones. El perdón, cuando hemos nosotros experimentado el perdón, de perdonar a alguien, y cuando nosotros hemos pedido perdón, esa experiencia que se otorga y que se recibe es un testimonio al mundo que el amor es más fuerte que el pecado. ¿Cuántos han perdonado, hermanos? ¿Cuántos han pedido perdón? Y créanme, a veces son, como yo ponía ejemplos muy extremos, decirle no me saludó, esto no, X cosas son extremos, hasta broma. Pero por muy pequeña que sea la ofensa, tenemos que perdonar. Y miren,
¿Quién cree que ha sido más ofendido de nosotros? ¿Nosotros en grupo o el Señor Jesús? Y Él en la cruz dijo esto: perdónanos, porque no saben lo que hacen. En la cruz, ahí, pagando algo que no debía. Ofendido, fue vituperado, fue tratado mal. Ahí, como José, Él dice: perdónanos. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Que llevemos esta palabra en nuestros corazones, amén. Que Él es un Dios perdonador, Él es un Dios misericordioso, un Dios clemente con nosotros. Y debido a eso, Señor, si yo quiero recibir tu perdón, la limpieza de mis ofensas, yo quiero perdonar a otros, quiero que haya paz en medio de nosotros, haya comunión en medio de nosotros. Y en Proverbios 17, el verso 9 de la versión internacional, se los leeré, y dice: el que perdona la ofensa, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, el que persiste en estar ofendido por algo, como les digo, puede ser algo muy sencillo o algo muy grande, pero si queremos que Dios perdone nuestras vidas, debemos perdonar, hermanos. Dice: el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Salmos 86:5 dice: tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Y nuestra parte, les recuerdo, hay un 1% que debemos hacer. En el Salmos 32:5 dice: pero te confesé mi pecado, te confesé mi ofensa, y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Tenemos un Dios bueno y perdonador, amén. Los invito a que le digamos: Señor, aquí están mis ofensas, aquí están mis pecados, Señor, tú conoces nuestra condición. No podemos fingir delante de ti, Señor, tú sabes cómo somos. Aquí está mi vida, Señor, aquí están mis ofensas. Si he ofendido a un hermano, Señor, dame la gracia para acercarme a Él, para pedir perdón. O si yo tengo que perdonar, Señor, también dame la gracia para perdonar. Cantemos Sumo Sacerdote y digámosle: Señor, tú eres el que nos presenta limpios delante de Dios.